Hasta ahora, las empresas estaban acostumbradas a gestionar su reputación frente a grupos de interés relativamente reconocibles, como los clientes, empleados, inversores, medios de comunicación, reguladores o comunidades locales. Pero algo está cambiando. Cada vez más personas recurren a sistemas de inteligencia artificial para informarse, comprar empresas, entender una controversia o decidir qué marca merece su confianza. Y esas herramientas no se limitan a reproducir simplemente la información, sino que la seleccionan, la jerarquizan, resumen e interpretan. La pregunta ya no es solo qué dice Google de una compañía o qué aparece en los medios. La pregunta también empieza a ser ¿qué responde una inteligencia artificial cuando alguien le pregunta por nuestra organización? Esto abre un territorio completamente nuevo para los responsables de comunicación y reputación, porque la inteligencia artificial puede funcionar como canal de información, pero también como actor capaz de influir en las percepciones de otros públicos. ¿Podemos hablar realmente de la IA como un nuevo stakeholder? ¿Cómo se mide su impacto? ¿Qué pueden hacer los Chief Corporate Officer para gestionar una reputación que también se construye en entornos algorítmicos? Hoy hablamos de todo ello con Beatriz Moya, Director Advisory en The RepTrak Company. Beatriz, bienvenida a Una Cuestión de Reputación. Muchas gracias, Aida, y muchas gracias a Corporate por la invitación. Encantada de estar aquí. Y además, hoy nos une un tema apasionante, ¿no? Nosotras que llevamos tanto tiempo viviendo esta transformación de la reputación, ahora que ha irrumpido la inteligencia artificial y que ha entrado con tanta fuerza en la conversación empresarial, pues yo tengo muchas preguntas, así que bueno, vamos a ello. Y vemos que muchas veces este debate, ¿no? en la empresa, en muchos casos, se ha centrado en las aplicaciones internas, ¿no? En cómo automatizar o generar mayor productividad, ¿no? La inteligencia artificial, pues todo el debate ha estado un poco allí, ¿no? Pero sin embargo, lo que estamos viendo es que el impacto de la IA también alcanza la forma en la que las compañías son percibidas, ¿no? Y desde tu experiencia, ¿cómo está cambiando la inteligencia artificial la manera en que se construye hoy la reputación corporativa? Pues mira, Zaira, un poco en línea con lo que venías comentando, yo creo que más que un cambio es una evolución dentro de lo que es el ecosistema digital, ¿no? Al final hemos visto a lo largo de los años como Internet, las redes sociales, el teléfono móvil, pues han venido transformando la manera en que nosotros nos comunicamos, en la manera en que se comunican las compañías, y eso a la vez está poniendo cada vez más canales a disposición para que las personas se informen sobre las compañías y al final pues también se generen una opinión sobre la misma, ¿no? Entonces yo creo que aquí el cambio principalmente es que la inteligencia artificial está siendo un intermediario, está a la final está creando una interpretación sobre las propias compañías, incluso antes de que esa información, digamos, llegue a las personas como tal, ¿no? Entonces, anteriormente veíamos cómo las personas se informaban, obtenían información de las compañías pues a través de los medios de comunicación, a través de las conversaciones con otras personas, a través de las redes sociales y demás, ¿no? Ahora vemos que la inteligencia artificial también influye en la manera en que las personas están percibiendo a las compañías, y yo creo que ahí es donde radica el principal cambio, que cada vez más son las personas que están accediendo a las diferentes plataformas, ChatGPT, Gemini, Claude, para hacerse preguntas del tipo esta compañía es confiable, los productos y servicios de esta compañía son confiables, esta compañía es un buen empleador, y ahí es donde realmente vemos que la inteligencia artificial está haciendo un resumen de toda esa información que recoge dentro del ecosistema digital, da una interpretación, y es por ello que consideramos que empieza a verse como un intermediario reputacional. Y en esto que hablabas efectivamente, ¿no? Ahora buscamos en la información sobre nuestra marca favorita o alguna marca a la que queremos conocer más, ¿no? Y por supuesto, como bien dices, esto está planteando otro tipo de escenarios, ¿no? ¿Y qué particularidades tiene la IA como ese espacio de información de las compañías? Yo creo que aquí una de esas
diferencias principales de la inteligencia artificial frente a esos otros, digamos, canales dentro del ecosistema digital es que la inteligencia artificial o las plataformas de inteligencia artificial actúan como editorial. O sea, al final lo que hacen es no presentan simplemente una información de un canal y la presentan tal cual como la han obtenido, sino que construyen una narrativa, ¿no? En base a toda esa información que han recogido. Estamos viendo que la inteligencia artificial también se alimenta de un ecosistema mucho más amplio de fuentes. Entonces eso también es algo que la caracteriza especialmente. Y además es la propia inteligencia artificial la que selecciona cuáles fuentes son creíbles, también decide qué temas son relevantes, también compara entre compañías y a la final pues ofrece un resumen y una interpretación sobre las compañías, ¿no? Y otro punto importante que también hemos venido viendo con todo el análisis que hemos venido haciendo pues de este impacto de la inteligencia artificial en la reputación o en la manera en que la inteligencia artificial interpreta a las compañías es en la memoria que tiene la inteligencia artificial, ¿vale? Básicamente vemos que no olvida, que ante crisis o controversias que han podido ocurrir en el pasado y que la opinión pública ya quizás ha podido olvidar, estas crisis siguen saliendo de manera recurrente en las respuestas que da la inteligencia artificial si las compañías pues no se han, digamos, preocupado lo suficiente por ofrecer respuestas claras de cómo han solucionado ese tipo de crisis o controversias. Wow, interesantísimo que hagan esta... Sí, es verdad, no había pensado yo en eso de la memoria, ¿no? Que eso se queda allí. Así es. Bueno, yo sé que desde Repta planteáis una doble mirada, ¿no? Sobre cómo abordar el impacto de la IA como canal de información, pero también como stakeholder, ¿no? Ahora con todo esto que estás contando, porque claro, si hace una propia narrativa y hila toda esta información, se convierte en un stakeholder. ¿Cómo llegáis a esta propuesta, o sea, de considerar a la IA como un stakeholder? Empezamos considerándola como un canal, ¿no? Que es lo que primero a la final pues se te viene a la mente, ¿no? Básicamente porque empezamos a ver cómo con los resultados que obteníamos de nuestros estudios, más del 40% de las personas ya empiezan a utilizar de manera recurrente la inteligencia artificial para informarse sobre las compañías, para informarse sobre los productos y para ayudarse en la toma de decisiones, ¿no? Entonces esto como tal sí que define a la inteligencia artificial como una fuente de información, como un nuevo canal reputacional, pero nos encontramos que había algo más, ¿no? Que había que ir más allá. ¿Por qué? Porque al final la inteligencia artificial, como he venido diciendo, no solo transmite información, sino que sintetiza la información, la organiza, la interpreta y a la final genera respuestas que de una u otra manera terminan influyendo en clientes, en proveedores, en empleados, en candidatos a puestos de trabajo, ¿no? Y es ahí donde empezamos a ver o a considerar a la inteligencia artificial como un stakeholder y no tanto porque tenga opiniones propias, porque no las tiene. Eso te iba a decir, Exacto. porque claro, no tiene expectativas en sí misma, ¿no? tiene Como puede llegar a expectativas, tener un stakeholder. Exacto, no confía ni desconfía, no es humana, claramente, entonces no se puede tratar como un stakeholder al uso, pero sí que influye activamente en las opiniones de otras personas. Entonces ahí sí que vemos pues una diferencia importante ese aspecto relevante de por qué la inteligencia artificial también se puede considerar como un stakeholder. Muy bien, ¿y qué diferencias existen entre gestionar la presencia de una compañía en buscadores, ¿no? Porque podría pensarse que funcionan igual, ¿no? O sea, posicionar tu marca en Google o en los medios o en las redes sociales que hacerlo precisamente en la IA, ¿no? Generativa. Así es. Mira, yo creo que la diferencia principalmente radica en que anteriormente, pues con ese posicionamiento en buscadores, con estar presentes en las redes sociales, se estaba compitiendo más por visibilidad, por volumen, ¿no? Y ahora la pregunta con la IA es cómo me describe la IA. Es decir, ahora estamos compitiendo más por interpretación. Es verdad que nos interesa aparecer en las respuestas, pero antes de aparecer en las respuestas necesitamos saber y deberíamos controlar qué es lo que está diciendo la IA sobre nosotros, porque seguramente eso que esté diciendo no necesariamente coincide con lo que nosotros queremos que la IA diga, ¿no? Entonces ahí en ese sentido sí que consideramos que
la IA está compitiendo más por términos de interpretación. De hecho, cuando alguien hace una búsqueda en Google, ¿vale? Generalmente, pues lo que obtiene es una serie de links, un listado de links. Esa misma persona decide, pues, qué link acceder, qué link leer y cómo evaluarlo, ¿no? Mientras que lo que hace la IA es recibir prácticamente lo que se recibe por parte de la IA es un veredicto, ¿no? La IA lo que hace es analizar una cantidad de fuentes, llegar a una conclusión y pues darle esa conclusión al grupo de interés en particular con el que esté interactuando, ¿no? Y ahí viene también pues todo ese ecosistema de fuentes con el que vemos que se está alimentando la IA, que es quizás muy diferente a lo que veníamos gestionando anteriormente, ¿no? Ahora nos encontramos con que las fuentes más utilizadas por la inteligencia artificial pues son las plataformas sociales o las plataformas más de tipo pues Wikipedia, pero por ejemplo YouTube o Reddit, que en general pues no solían ser especialmente Reddit, quizás plataformas que estuvieran muy presentes en la gestión por parte de los departamentos de comunicación. Nos encontramos que son plataformas muy relevantes actualmente. ¿Por qué? Pues porque al final vienen validadas por terceros o son comentarios de terceros. Los comparadores, las guías de tarifas, también nos encontramos con que las plataformas de reseñas, pues tipo Trustpilot o Glassdoor, tienen también o son muy, digamos, reconocidas por la inteligencia artificial en sus respuestas. Y otro tipo de plataformas o de, digamos, fuentes que son muy relevantes son todas aquellas que nos dan, digamos, cierta credibilidad, ¿no? Y que están quizás verificadas por, digamos, personas externas, ¿no? Todo lo que son ratings, rankings, certificaciones, pues ya sea de sostenibilidad, de ética, de reputación, certificaciones tipo AENOR, todo esto, la IA lo considera fuentes de mucha autoridad. Y aquí es donde vemos que efectivamente la inteligencia artificial no usa únicamente o no depende únicamente de la cobertura mediática tradicional, sino que cada vez pues está teniendo más en cuenta todo lo que se encuentra en ese ecosistema digital. Claro, y también lo que dice la propia compañía de sí misma, ¿no? Así es. No sé, nosotros hemos ido descubriendo que, y volvemos a lo esencial, ¿no? A que una empresa defina muy bien su propósito, ¿no? Que tenga muy definida su identidad, su propósito, sus valores y a partir de ahí construir toda esa narrativa y que sea coherente, ¿no? Porque muchas veces hay muchas incoherencias a la hora Totalmente. de comunicar hacia afuera, ¿no? Y ahora tenemos que ser más conscientes, ¿no? De lo que decimos, de lo que hacemos y que, bueno, pues que haya coherencia, ¿no? En todo eso, porque Exacto. al final lo recogerá la IA, ¿no? Pero hablando, conversando ahora, pienso, han salido diferentes IAs, ¿no? Hay diferentes IAs como Claude o ChatGPT o Perplexity y cada uno entiendo que también tendrán su propia reputación, o no sé ustedes si cómo lo están viendo desde RedTrack. Sí, mira, primero tocando un poco el tema de justamente lo que me comentabas de esa importancia de seguir siendo coherentes, claros y demás, lo que estamos viendo es que las plataformas de inteligencia artificial responden de manera muy positiva, digamos, a señales como muy concretas, ¿no? Por un lado está la autoridad, es decir, pues cuáles son aquellas fuentes que nos permiten digamos, demostrar que lo estamos haciendo bien, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos la claridad, o sea, el hecho de ser claros, de ser muy explícitos en lo que estamos comunicando, eso es clave para la inteligencia artificial. Ahí es donde la inteligencia artificial no es muy buena, digamos, completando esos espacios vacíos de la misma manera que lo hacen los humanos. Y por eso es importante crear respuestas muy directas, ser muy explícitos, muy claros en qué hacemos, cómo lo hacemos, qué impacto genera eso que estamos haciendo y cómo las diferentes iniciativas que estamos llevando a cabo están interconectadas entre sí. Hay que ser muy explícitos en ese sentido. Y luego todo lo que tiene que ver con la consistencia y el control, que es lo que pues ya has comentado tú, esa necesidad y esa importancia de alinear los mensajes entre mercados, entre portavoces, entre plataformas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí es muy importante tener en cuenta que todo lo que haya ocurrido en el pasado lo tenemos que documentar porque al final la IA va a leer todo eso y va a generar una interpretación y si no nos hemos manifestado, digamos, ante una crisis y demás, pues lo que va a tomar la IA seguramente va a ser negativo, ¿no? Y por otro lado, pues los temas de accesibilidad, ¿no?
ofrecer formatos que sean muy fáciles de leer para la IA, que sean muy fáciles de acceder, o sea, aquí olvidarnos un poco de pues, PDF, sino de desplegar, digamos, nuestra información directamente en nuestras propias plataformas para que la IA pueda acceder a esa información. De hecho, nosotros con los estudios que hemos realizado y pues con el trabajo que hemos venido realizando con las compañías, hemos podido ver o identificar un insight que nos ha parecido muy interesante, que tiene que ver con el control que tienen los departamentos de comunicación a la hora de pues, gestionar justamente esa información, esos espacios vacíos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que para el 76% de las compañías la web corporativa es la fuente más citada y luego individualmente dentro de todo el conjunto de fuentes que cita la inteligencia artificial, la web corporativa corresponde aproximadamente al 25%. Y ahí es donde vemos que, digamos, la capacidad que tienen los departamentos de comunicación de gestionar lo que está interpretando la IA está ahí. O sea, lo tienen muy a la mano, ¿no? Lo tienen muy a la mano, ¿no? Sí. Es un terreno sobre el cual ellos tienen total dominio. Increíble. La verdad es que estamos viviendo una era completamente distinta, ¿no? Así es. Y bueno, volvamos un poquito hacia la medición, ¿no? Uno de los grandes retos de la medición es esto, ¿no? Que decíamos, la IA no solamente recoge información, sino que también eso, la sintetiza, genera respuestas propias. Entonces, ¿cómo podemos medir el impacto reputacional de la IA? ¿Y cómo debería integrarse esta nueva capa de análisis en esos sistemas de medición reputacional? Pues mira, nosotros en RepTrak, como sabes, venimos midiendo la reputación entre gran diversidad de stakeholders humanos por más de 20 años, ¿no? Pues nos ha surgido justamente esa pregunta, ¿no? ¿Cómo o de qué manera podemos medir el impacto de la IA más allá de un canal de información al uso, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos desarrollado nuestro enfoque AI as a stakeholder, ¿vale? Y lo que empezamos con, digamos, este enfoque a partir de un piloto que realizamos analizando más de 40 empresas a nivel global. Y actualmente ya estamos aplicando ese enfoque pues con nuestros diferentes clientes, ¿vale? Para ello, ¿qué hemos hecho? Pues básicamente analizar y medir la reputación de las compañías de la misma manera que lo estamos haciendo entre cualquier otro grupo de interés humano, ¿vale? Es decir, le estamos pidiendo a la inteligencia artificial que nos evalúe la reputación de las compañías sin darle ningún tipo de personificación, ¿no? Es como, este es tu rol, o sea, ¿y cómo valorarías esta compañía en cada una de las variables que construyen el modelo RepTrak, ¿no? Tanto la parte emocional como la parte racional, ¿vale? Entonces, ¿qué obtenemos o qué venimos obteniendo? Pues por un lado obtenemos una puntuación de 0 a 100 para cada uno de esos factores, tanto emocionales como racionales. Y no solo obtenemos una puntuación a nivel global, sino también para cada una de esas plataformas LLMs, ¿vale? Porque sabemos que se comportan de manera distinta. Claro, ¿vale? Claro. Exacto. Entonces, eso que nos permite, pues de una manera muy estructurada y numérica, entender o tener una primera base de cómo está interpretando la inteligencia artificial la reputación de una compañía. Pero es verdad que pues, consideramos que no era suficiente, que teníamos que ir más allá. Si queremos gestionar esa interpretación, ¿cómo lo podemos hacer? ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos también analizando los argumentos que utiliza la inteligencia artificial, tanto a favor como en contra, ¿vale? ¿Cuáles son esos temas más comunes o más frecuentes que alimentan esa puntuación o que llevan a la inteligencia artificial a evaluar a la compañía de una u otra manera? Para entender cómo está construyendo esa narrativa, ¿no? Y además de tener una puntuación, entender cuáles son los argumentos, pues también lo que analizamos son las fuentes que sustentan esa representación, ¿no? Entonces lo que hacemos es obtener todo el listado de fuentes que cita la inteligencia artificial a la hora de valorar cada una de esas compañías, no solo para la reputación en general, sino para cada uno de los factores, porque evidentemente no cita lo mismo cuando está evaluando no la percepción, pero la interpretación de productos y servicios que cuando está interpretando la parte de ciudadanía, ¿no? Y
Posteriormente, y esto también es una ventaja al poder utilizar ese mismo marco RepTrak con el que medimos otros grupos de interés, tenemos la capacidad de poder analizar las diferencias o los gaps que hay entre lo que percibe un stakeholder humano y lo que percibe la máquina, básicamente, ¿no? Y ahí nos encontramos con una gran cantidad de insights y de información a analizar que realmente encontramos muy valiosa para esa gestión de las compañías. Y este análisis lo hacéis en las distintas IAs ahora que existen y encontráis ahí también gaps entre las propias IAs. Encontramos diferencias, digamos que por ahora no hemos podido determinar un patrón concreto en cuanto a si una califica más alta o que la otra. Sí. Generalmente ChatGPT suele calificar mejor que Gemini, básicamente por las fuentes que alimentan a cada una, ¿no? Gemini está un poco más influenciada por fuentes tipo Reddit, tipo YouTube, plataformas, mientras que ChatGPT va como a fuentes un poco más de autoridad. Ok. Sí, también es importante, ¿no? Entender cada IA desde dónde te interpreta. Exacto. Y esto además lo estamos haciendo de forma recurrente, ¿vale? Ajá. Esto no es una medición que hacemos de manera puntual, o sea, lo preguntamos varias veces para evitar cierta variabilidad de los datos, pero además lo hacemos de manera continua para luego poder ver justamente esas, digamos, ajustes que vayan pudiendo hacer los departamentos de comunicación, cómo pues se ven plasmados en esas respuestas que está dando la inteligencia artificial. Bueno, pues para terminar, me gustaría aterrizar la conversación con algunas ideas prácticas para quienes nos está escuchando o viendo. ¿Por dónde debería empezar una empresa que todavía no ha preparado o no se ha parado, ¿no? A analizar ni a gestionar cómo aparece representada en los sistemas de inteligencia artificial? Yo creo que primero que todo hay que intentar establecer una línea base, ¿no? Es decir, preguntarle a la inteligencia artificial qué piensa sobre la compañía, o más qué piensa, qué dice hoy sobre la compañía, ¿no? Porque estamos claros que no, la inteligencia artificial no piensa, ¿no? Analiza. Pero, exacto. Analiza muchas fuentes, ¿no? Así es. Sí. Entonces necesitamos entender qué es lo que está diciendo, ¿no? Necesitamos entender esto y además asumiendo que lo que va a decir la inteligencia artificial no necesariamente va a coincidir con nuestra narrativa corporativa, ¿vale? Porque estamos viendo que en muchos casos no es así. Sí. Y ahí es donde pues viene la gestión de este stakeholder, ¿vale? Entonces, pues ese sería un primer paso. Luego, un segundo paso vendría siendo identificar cuáles son las fuentes que está utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Si yo quiero gestionar, más allá de entender qué está diciendo la inteligencia artificial, necesito entender cuáles son las fuentes que está utilizando, cuáles son las que más está utilizando, cuáles son las que considera que tienen más autoridad y por tanto pues las que yo debo priorizar para poder pues influir sobre ellas, exacto. Y luego posteriormente entender pues justamente qué argumentos también está utilizando para generar esa interpretación, ¿no? Ahí eso es lo que nos permite también detectar un poco las brechas entre lo que la organización hace, lo que la organización dice y lo que realmente la IA está reflejando sobre la misma compañía, ¿no? Y por último, ya teniendo, digamos, toda esa foto más completa, entendiendo cómo funcionan esas fuentes y cuáles son las narrativas que más está trayendo la IA en sus respuestas, pues ya ahí deberíamos trabajar más o menos en lo que son tres dimensiones, ¿no? Por un lado está la autoridad. Aquí nuevamente es entender qué fuentes está citando. ¿Esto para qué? Pues para desarrollar un ecosistema de fuentes pues, que sea mucho más sólido, más fiable, fuentes de expertos, de terceros creíbles, ¿no? Que ayuden a dar evidencia sobre lo que yo estoy haciendo y lo que quiero o estoy comunicando. Luego también es importante trabajar en la claridad, en crear respuestas muy concisas, muy directas, muy explícitas. La IA no entiende muy bien las ambigüedades, no las capta bien, entonces hay que ser muy concretos con lo que vamos a decir en nuestras comunicaciones. Y luego, por otro lado, está la parte del control, ¿no? En este sentido, pues facilitar formatos a los cuales las LLMs puedan acceder más fácilmente, entender las diferencias, entre las diferentes LLMs, porque ahí sabemos que también pues pueden haber similitudes o no.
y luego también asegurarnos de que existan evidencias claras sobre las crisis que hemos podido tener y cómo las hemos resuelto. Esos serían básicamente como los aprendizajes generales que hasta el momento hemos podido recoger de todo el trabajo que hemos realizado con diferentes compañías. Wow, fantástico. Y en particular para ti, Beatriz, ¿qué aprendizaje de todo este proceso ha cambiado tu forma de entender la reputación corporativa? Pues yo creo que más que entender, o sea, es verdad que esto ha generado un cambio. Siempre hemos dicho que la reputación, pues, son percepciones, ¿no? Y la reputación es humana y lo seguirá siendo. Sin embargo, sí que todo este trabajo me ha hecho entender que cada vez más las percepciones están mediadas por sistemas que están interpretando las realidades de las compañías, ¿no? Eso está claro. O sea, hay una capa más, un mediador más, un actor más dentro de todo ese ecosistema de stakeholders. Pero yo creo que aquí la buena noticia es que los fundamentos de la reputación siguen siendo los mismos. Es decir, necesitamos o las empresas siguen necesitando hacer las cosas bien. Necesitamos seguir ofreciendo buenos productos y servicios, sí. Necesitamos tener un liderazgo responsable, necesitamos seguir demostrando un buen comportamiento tanto con la ciudadanía como con el medio ambiente, como con pues, nuestros propios empleados. Esto no cambia, o sea, tenemos que seguir teniendo la capacidad de cumplir promesas, de generar confianza. Las bases no cambian. Lo que cambia es pues esos digamos, intermediarios, ¿no? Esos canales de más que cada vez están, pues, digamos, interfiriendo en las opiniones o en las interpretaciones que se puedan hacer los humanos sobre una compañía. Correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y desde tu perspectiva, ¿qué crees que va a cambiar en los próximos años en la forma en la que las compañías gestionan o trabajan su reputación? Yo creo que van a cambiar muchas cosas, van a seguir cambiando muchas cosas. Es difícil saber exactamente qué y cómo, pero es verdad que van a cambiar básicamente por la propia velocidad en la que vienen evolucionando las propias LLMs, ¿no? Es que vemos que semanalmente las funcionalidades se multiplican, ¿no? Sí. Y esto a la vez pues genera un mayor uso por parte de las empresas, cada vez vemos más compañías y propias personas, digamos, que están haciendo uso de agentes o creando agentes que trabajen por ellos, que hagan tareas por ellos y que incluso lleguen a tomar decisiones por ellos, ¿no? Entonces, yo creo que principalmente lo que va a cambiar es sobre todo desde el punto de vista de la función de los líderes de comunicación, los cuales yo creo que van a tener que estar cada vez más involucrados o eso también les ayuda a tener más relevancia, digamos, dentro de la organización en el sentido de ayudar a definir las políticas de cómo la compañía está haciendo uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque eso a la final se deriva en una serie de riesgos reputacionales que pues debemos empezar a gestionar, ¿no? Entonces principalmente yo creo que el cambio viene dado más desde el propio rol del líder de comunicación y pues más en el corto plazo y lo que ya estamos viendo pues justamente esa transición o ese desplazamiento desde lo que es la gestión de la visibilidad, del volumen de información y demás a la gestión de la interpretación, que es yo creo que lo que ya hemos venido comentando, ¿no? Yo creo que las compañías que pues justamente puedan gestionar mejor esos aspectos de que hablábamos de credibilidad, autoridad, consistencia y control son los que pues van a tener quizás más éxito dentro de, digamos, de este nuevo contexto influenciado por la inteligencia artificial. Y aportando también mucho criterio, ¿no? Mucho criterio humano. Totalmente. A toda esta generación. Porque no dejamos de ser humanos y la inteligencia, y la reputación no deja de ser humana. Así que ahí nuestro criterio sigue siendo clave. Muchísimas gracias, Beatriz, ha sido interesantísimo, espero que también para todos vosotros y nada, pues nos seguimos escuchando y viendo en el siguiente capítulo de Una cuestión de reputación.